En Primera de Pedro 1:18, hermanos, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y hermanos, dice la palabra vana manera de vivir. Es cierto, hermanos, que sin Cristo Jesús nuestros padres a nosotros nos enseñan cosas que tal vez ellos piensan que está bien, pero no es así. Todo aquel padre que ya recibe a Jesucristo y nos enseña la Biblia, entonces podemos decir que es correcto. Aunque hay padres, cuando no tenemos a Jesús, que nos enseñan principios, y a lo mejor alguien le dijo, le contó, pero no todo, por eso dice nuestra vana manera de vivir. A eso, hermanos, nos vamos un poquito más para atrás, y nuestros padres Adán y Eva, hermanos, ¿qué es lo que nos enseñaron ellos? ¿A desobedecer? En Génesis 5:3, ¿verdad? Si no mal recuerdo, dice, y Adán vivió tantos años y engendró un hijo a su imagen y semejanza. Con la desobediencia, hermanos, muchos le llaman el pecado capital, ¿verdad? Por eso, hermanos, hacer maldad no nos cuesta nada. Es nuestra manera de hacer, de desobedecer, ¿sí? Entonces dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. La finalidad, hermanos, para nosotros en ese tiempo, esa película, era para una superación en cuestión de una capacidad que íbamos a recibir, porque íbamos a formar parte de esas fuerzas especiales, hermanos. Era como para motivarnos y decir, miren, así como ellos lo hicieron y se esforzaron y aprendieron y concluyeron, así ustedes. Pero, hermanos, hoy yo quiero decirles a ustedes que estos hombres, no con la finalidad, sino que son hombres que ya estaban condenados, hermanos. Ya tenían cadena perpetua a estar ahí, privados de su libertad. Y muchas cosas, pues, si le ponemos aquí a esos hombres, ¿verdad? Condenados a cadena perpetua, por eso le puse los peores hombres que les dieron una oportunidad. Así nosotros se nos da, hermanos, esa opción de poder nosotros decidir. Nosotros, hermanos, no podemos echarle la culpa a nadie. Todas las cosas que nosotros cometemos, todas las cosas que nosotros hacemos, hermanos, es porque nosotros así lo queremos. Es verdad, hermanos, que el malo anda queriendo hacer, a ver, ¿qué le gusta a Francisco? El alcohol. Ah, pues vamos a ponerle amigos borrachos. Vamos a ponerle que todo lo que se refiera, ¿verdad?, a eso. ¿Quién tomaba la decisión de agarrar la botella y tomarla? Yo. Así ustedes, hermanos. Y el punto número 1, hermanos, ¿de dónde fuimos rescatados? ¿De dónde fuimos rescatados? Apocalipsis 20:15, hermanos. Apocalipsis 20:15. Los que están tomando nota. Dice la palabra de Dios así en Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde, hermanos? Al lago de fuego. Y lo sabemos, ¿verdad? Eso es bueno, hermanos, saberlo. Porque así Dios ya nos está dando, ¿verdad? Ahí lo sabes, lo sabes. Quiero hacerles una pregunta, mis hermanos. Sin Cristo Jesús, ¿cuál era nuestro destino? ¿Alguien me podrá contestar? La muerte eterna. ¿Cómo más conocemos esa muerte eterna? El infierno, ¿verdad? Y aquí hay unos pasajes de la Biblia donde podemos ver en Marcos 9:47, los voy a leer, hermanos, apunten, Marcos 9:47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo
que teniendo 2 ojos y ser echados ¿a dónde? Al infierno. Ese era nuestro destino, hermanos, el infierno. Otro pasaje, hermanos, Marcos 9:48. Marcos 9:48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cómo conocemos ese infierno? Como el gusano que nunca muere. Y yo me preguntaba, ¿cómo es eso que el gusano nunca muere? ¿Hemos visto alguna vez algún animal ya muerto? ¿Cómo está ese gusanito comiendo, verdad? Ahí hasta que se va acabando y todo. Y yo me imagino, hermanos, imagínense allá algo que nos está carcomiendo por dentro, hermanos, que no te lo puedes quitar. Aquí a lo mejor en vida así, un mosquito o algo que nos picas, cómo queda la comezón, pero imagínense sin sentir que nos está carcomiendo así, que nos está acabando, ese gusano que nunca muere, hermanos. ¿Sí? El fuego que nunca se apaga. La otra vez, hermanos, le digo a la iglesia Arenal, tuve un encendedor aquí, lo prendí, les digo, ¿alguien se quiere quemar, hermanos? ¿Alguien quiere estar aquí unos minutos? No sé cuánto aguantemos, ¿verdad? Imagínense eternamente. Eternamente, hermanos. ¿De dónde fuimos rescatados? También, hermanos, ese infierno se puede conocer como un lugar de tormento. Un lugar de tormento. Lucas 16:23, hermanos. Lucas 16:23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ese lugar de tormento, hermanos, pues nos imaginamos cuál era nuestro destino, hermanos, de dónde fuimos rescatados, de ese lugar de tormento. Un horno de fuego o un llorar y crujir de dientes. Mateo 13:42. Mateo 13:42. Dice la palabra de Dios así: y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. También les hago la pregunta, hermanos, ¿alguna vez hemos pasado un dolor que hasta necesitamos meternos un trapo en nuestra boca porque no resistimos ese dolor, hermanos? ¿Alguien lo ha pasado? ¿Alguien lo ha sentido, hermanos? Imagínense eternamente. Eternamente. Una vez, hermanos, se me rompió el oído derecho. Salía sangre, hermanos. No mucho, una gotita. Pero esa gotita, hermanos, dolía bastante. Tuve que ponerme una toalla aquí para poder resistir ese dolor, hermanos. Y yo me imagino, hermanos, ese crujir de dientes eterno. Está difícil, ¿verdad, hermanos? El lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10, hermanos. Y el diablo, dice la palabra de Dios, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fuego y azufre. El diablo que nos engaña, hermanos. También tuve la oportunidad, hermanos, de estar en una de esas manifestaciones de los estudiantes contra el gobierno, ¿verdad? Del famoso 2 de octubre, nunca se olvida. Yo formando las vallas, ¿verdad? De la policía, hermanos. Ese diablo nos engaña, hermanos. Les dice a los estudiantes, ¿verdad? Que hagan, que en una botella le echen gasolina, alcohol. Les dice, ¿quieres un poquito más potente? Y no estoy dando una clase para que ustedes sepan, ¿verdad? Cómo hacer daño, ¿verdad? Le pones azufre, le pones azúcar. ¿Quieres hacer más daño? Ponle unas tachuelas. ¿Quieres hacer más daño? Pues ahí le van poniendo, ¿verdad? En el momento que lo encienden y nos los aventaron, explotan, hermano. Esas tachuelas, pues a compañeros les llegó a herir. Esa lumbre, que fuego, hay una fotografía que pasó en aquel tiempo, hace
más o menos unos 4 años, hermano, está el policía así, quitándose el casco porque el calor que estaba metido, sentía él esa desesperación, hermano. Ese malo nos engaña, hermanos. Nos dice aquí, nos mete en la cabecita para que nosotros hagamos cosas. Y sí que a veces lo logra, ¿verdad, hermanos? El lago de fuego, bueno, Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, ¿de dónde fuimos rescatados? Y yo les pregunto, hermanos, ¿por qué tomamos a la ligera de dónde fuimos rescatados y no valoramos las cosas? Hermanos que están aquí, los que nos están viendo, cuando un secuestrado o secuestrada llega la policía a rescatarlo, ellos valoran, hermanos. Valoran cuando llega al oído y le dice Policía Federal o Policía Preventiva o Fuerzas Especiales o Marina o Ejército, y les dice: estamos contigo, no te preocupes. ¿Cómo se siente esa persona? Imagínenselo, hermanos, ¿cómo se siente esa persona? Ojos vendados, boca tapada, no sé, puedo decir golpeada, golpeado, sin comer, frío y todo lo que ustedes quieran imaginarse. ¿Cómo está esa persona cuando ya es liberada? Cuando ya le quitan los ojos. ¿Cómo valora la libertad, hermanos? Y nosotros, hermanos, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde fuimos rescatados? Decimos, del infierno. Yo les digo a los jóvenes allá o en la iglesia, ¿verdad? A los hermanos del compañerismo: hermanos, es necesario pasar por alguna situación donde ustedes puedan valorar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Es necesario sufrir? Pero a veces así decimos, hermanos, es que tengo que pasar por eso para que yo entienda, para que yo tengo que tocar fondo. Todavía nos atrevemos a decirlo, pues tengo que tocar fondo porque si no, no voy a comprender. Hermanos, hay veces que yo les digo a los hermanos: no necesitan pasar por esas situaciones, no necesitan sufrir, pero aún así, si ustedes toman esa decisión de hacerlo, pues ahí estamos, hermanos, porque Dios nos sigue diciendo, ¿verdad? Los brazos abiertos, siempre Dios está con los brazos abiertos para nosotros, para aquel que no tiene a Cristo Jesús, aceptarlo, ¿verdad? Para aquel que ya aceptó a Cristo Jesús y está alejado, pues regresar a Él. Les digo, a final de cuentas, dice la palabra de Dios que todos vamos a llegar ¿a quién? A Dios. Dicen Romanos, por ahí 14 y tantos, dice, vamos a Romanos, este no estaba en mi... Romanos 14, 11. Romanos 14, 11, hermanos. Dice así: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, que dice, confesará a Dios. El que no ha aceptado a Cristo Jesús va a decir: ay, Señor, en verdad existías. El que ya aceptó a Jesús: Señor, en ti he creído. O si le fallamos: perdóname, Señor, no pude ser ese hijo que tú quieres que seamos. Pero dice que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pero el 12, hermanos, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo le digo, Dios no nos va a permitir, hermanos, que le echemos la culpa al que está al lado de nosotros, a la esposa, a mis hijas. No va a decir yo, tú, Francisco, es que Mireya, no, déjala. Yo ahorita voy a arreglar cuentas con ella. Tú, ¿por qué? Es que el hermano no le echaba, no. ¿Tú por qué no le echabas ganas? No valoramos, hermanos, vuelvo a decir lo mismo. ¿De dónde Dios nos ha sacado, hermanos? Yo le digo, no es
nuestro Señor Jesús no tenía necesidad de venir a este mundo, de sufrir lo que sufrió, de haber sido golpeado, de que le entierren esos clavos, ¿verdad? No tenía necesidad, hermanos. Pero gracias a su amor de Dios para con nosotros, porque Él nos amó primero, entonces Él lo hizo por nosotros, para que nosotros no pasemos ese infierno, hermanos. Gracias a Dios, a lo mejor los que estamos aquí, todos hemos aceptado a Cristo Jesús. Valoremos, hermanos, valoremos de dónde Dios nos ha sacado y qué estamos haciendo. Si estamos trabajando, amén, hermanos, pero todavía podemos esforzarnos un poco más. Punto número 2, hermanos. ¿Qué éramos? ¿Qué somos? ¿Qué éramos? ¿Qué somos? O los que nos están escuchando tal vez no tienen a Jesús en su corazón. ¿Qué somos y qué podemos ser? Depende, dicen, depende de lo que estemos escuchando, ¿verdad? ¿Qué éramos, qué somos o qué somos y qué podemos ser? Primera de Corintios 6:11, hermanos. Primera de Corintios 6:11. Y esto dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos éramos algunos. Y el que quiera leer un poquito más antes, desde el 9, el 10, hermanos, ya cuando estén en casita, ahí te habla. Dice que, pues, los borrachos, ¿verdad? Los maldicientes, una lista ahí que viene de aquellos peores hombres, ¿verdad, hermanos? Así éramos, hermanos. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, hermano. Primera de Juan 3:10, hermanos. Vamos a Primera de Juan 3:10. Dicen que la palabra de Dios es dura, por eso a veces nosotros no queremos escucharla. Primera de Juan 3:10. Estamos en Primera de Juan 3:10. Fíjense lo que dice, hermanos. En esto se manifiestan los hijos de ¿quién? ¿Y los hijos de quién? ¿Qué éramos, hermanos? ¿Hijos de quién? ¿Aceptamos a Jesús? ¿En qué nos convertimos? En hijos de Dios. Y se nos hace fácil, hermanos, aquellos que nos llegamos a casar con alguien que no es hijo de Dios. Ah, pues no importa, mi suegro es el diablo celestial, ¿verdad? No, hermanos, no valoramos las cosas. Por eso a veces uno está con estos jóvenes, ¿verdad? Que todavía no se casan. Espérense, hermanos, oren a Dios, esperen al que Dios les va a poner. Yo no digo que no se puede, sí se puede, hermanos, pero vamos a sufrir. Si mi esposa no es cristiana, voy a sufrir, hermanos. Porque a veces no me va a obedecer, a veces no va a querer ir, no va a querer estar aquí en la congregación. Voy a orar a Dios, si tengo fe, sí se puede, hermanos. Pero vamos a pasar circunstancias que tal vez Dios dijera, pues que no necesitamos pasar. Pero si es necesario, dijimos, cada quien tiene la decisión, ¿verdad? De tomar esa decisión. Entonces, éramos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Primera de Juan 1:12, ¿en qué momento nosotros nos convertimos en hijos de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos dicen que todos somos hijos de Dios, pero cuando ya estudiamos la Biblia, ¿verdad? Somos su creación. Nosotros aceptamos a Cristo Jesús en Juan 1:12, ahí nos convertimos. Sé que es un proceso, sé que tenemos que confesarlo con nuestra boca. Si aquel que nos está escuchando y quiere saber cómo convertirse en hijo de Dios verdaderamente, pues busque a un hermano, alguien que estudie la Biblia, para que le podamos compartir. También, hermanos, en 2 de Timoteo 2:20 al 21,
segunda de Timoteo 2:20 al 21, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Éramos instrumentos de deshonra para ser instrumentos de honra. Éramos viles, ahora somos para honra, ¿verdad? También éramos tinieblas y nos convertimos en luz. Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice la palabra de Dios así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y nos dice: andad como hijos de luz. También podemos ser hijos de luz o hijos de tinieblas, ¿verdad? ¿Qué éramos? ¿Qué somos? Estamos viendo el punto 2, ¿qué éramos? ¿Qué somos? También estábamos muertos, ahora somos vivos. Efesios 2:1, ahí unas hojas atrás, Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, decimos y seguimos leyendo, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por eso nos molestaba todo, hermanos. O aquel que no conoce de Cristo, por eso se molesta cuando alguien le quiere compartir: no, déjame, yo ya fui, ¿verdad? Ya a mi reunión de los domingos. Yo ya escuché al sacerdote, yo ya hice las cosas, ¿verdad? No te quiere escuchar. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Éramos pecadores, somos santos, hermanos. Cuando nosotros recibimos a Jesús, no somos santos de esos que están en un pedestal. Somos santos porque decidimos apartarnos para Dios. Aunque, hermanos, tenemos dos naturalezas, ¿verdad? La pecaminosa imagen de Adán y la divina imagen de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿quién quieren que crezca? Aquí tenemos dos, por eso está la lucha, hermanos. Dice el Espíritu, en verdad quiere, pero la carne es débil. ¿Quién queremos que crezca, hermanos? ¿Lo espiritual o la carne? Si dejamos la Biblia, crece la carne y por eso a veces no queremos ni ir a la iglesia, ¿verdad? A la congregación. Por eso nos enojamos siendo hermanos en Cristo. Todo nos molesta. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando pues decimos, sí, queremos echarle ganas? Voy a leer mi Biblia. El pastor nos dice que la Biblia tiene 1189 capítulos y divididos en 365 días, que es el año, pues nos toca de 3 a 4 capítulos. ¿Costará mucho, hermanos? No se diga cuando pasamos a Salmos, los capítulos de 3, 4 versículos, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos? Nuestro pastor nos dice, vamos con el discipulado, si ya los terminamos, amén, pero hay otros procesos para fortalecernos y así nosotros ser también columnas dentro de la congregación. Acompáñeme a Tito 3:3.
Tito 3:3. ¿Estamos, hermanos? Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué dice? Insensatos. Lo contrario sería prudentes. Éramos insensatos, ¿qué somos? Prudentes. Luego dice, rebeldes. Rebeldes, lo contrario, obedientes. ¿Obedecemos, hermanos? Amén, ¿verdad, hermanos? Éramos extraviados, ahora estamos encontrados o estamos ubicados, sabemos dónde estamos y qué somos. Esclavos de concupiscencia, hermanos, ahora somos libres. Pero dice la palabra no como libertinaje, ¿verdad? Sino libres. Ya no estamos atados, ¿verdad? Al pecado, pero a nosotros nos gusta volver a atarnos, ¿verdad? Al pecado, volver a caer. No, hermanos. Y dice, y deleites diversos, dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por eso hay veces que nos enojamos con nuestros mismos hermanos. Si ya ay, hermano, ¿por qué estás muy gordo o qué? ¿Verdad? Contestamos. A lo mejor no ve muy bien y pues se le mueve el piso, hermanos, pero nosotros ya estamos pensando otras cosas, hermanos. Entonces, así es, mis hermanos, ¿cómo éramos? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Leímos, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. El punto, yo les digo, hermanos, y fue hecho jefe de ellos. Aquellos hombres, aquellos peores hombres, hermanos, fueron a David y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400. Nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Jesucristo, ¿qué creen que decimos? ¿Qué creen que le decimos a Dios? Que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero hay veces, hermanos, que únicamente queda en que es nuestro Salvador, porque no lo reconocemos como nuestro Señor. Queremos que nos dé bendiciones, pero no queremos obedecerle todo lo que a nosotros nos toca, no queremos hacerlo. Nada más creemos que es nuestro Salvador, pero no nuestro Señor, porque si fuera nuestro Señor, dice, entonces, ¿por qué no me obedecéis? ¿Por qué no haces lo que te digo? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad, hermanos? Yo les digo allá, imagínense, hermanos, allá en Citlala Guerrero, el que es dueño de un terreno y tiene para sembrar, a veces necesita peones y dice, bueno, hoy quiero contratar 5 peones y dentro de ellos que yo fuera, ¿verdad? Yo estoy listo, pero pues me contrato, pero no vas a ser mi patrón. Que llegara y me encontrara sentado, sí, pues yo ya me contraté, pero a las 4 termina la jornada, ya nada más espero la paga. ¿Qué creen que diría el patrón? No, pues es que hicimos un contrato, sí, pero pues ya está, yo aquí estoy. No voy a obedecer, no voy a desgranar, no voy a cortar hojas o la pizca o lo que sea, ¿verdad? Dentro de el trabajo que se hace allá. Yo nada más quiero que me pague. Y a veces así le decimos a nuestro Señor. Yo nada más quiero bendiciones. Dicen todo para acá, pero nada para quién. Para allá arriba. Queremos las cosas. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, hermanos. Potestad quiere decir poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios, porque a veces nos justificamos, hermanos. Es que nuestro Señor Jesús pudo, porque Él es Dios.
Él todo lo puede. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo se hizo condición de hombre, sintió frío como nosotros lo sentimos, tal vez pasó hambre. Yo le digo a veces a mi esposa, también quiso jugar al trompo, al yoyo, hermanos. Él nos mostró que sí se puede, hermanos, hacer las cosas, porque Él se hizo condición de hombre, hermanos, sintió. Yo pienso que también lo disciplinaban. Aunque dice la palabra de Dios que Él siempre fue obediente. ¿Verdad? Y nosotros decimos, no, pero dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad, hermanos. Él ya nos los dio. Dice otro pasaje, hermanos, en Hechos 1:8, también lo hemos escuchado mucho en la situación de que evangelizar y todo, pero recibiréis, ¿qué dice? Poder, fuerza, capacidad, cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Ya lo tenemos, hermanos, tenemos fuerza y tenemos capacidad, hermanos. Y ya lo demás que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos, pues habla de que tenemos que obedecer. O también queremos nada más que sea nuestro Salvador y no nuestro Señor. Mateo 28:17, hermanos, también ustedes lo conocen. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, autoridad, derecho, jurisdicción, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué dice? Por tanto, id. O sea, Él nos transmite esa autoridad, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, recibimos a Cristo Jesús, dice que tenemos que el fruto del Espíritu Santo. Ya nos los da. Imagínense un soldado que llega allá, yo quiero ser soldado así, fírmale aquí nada más, pum. Ahí está tu arma, está tu maleta, tu casco. Híjole, pero ¿cómo se usa? Ahí está, ahorita te enseño, no te preocupes. Nada más tiene que obedecer, sí, Señor, a ver, dime cómo, pues esto va aquí, primero ponte tu uniforme y luego el casco, asegúratelo, bájate bien, ahí está tu arma, su arma se agarra así. Va obedeciendo. Así nosotros, hermanos, ya tenemos el gozo, paz. Ustedes lo saben, hermanos. Benignidad, templanza. Ya lo tenemos, hermanos. No, es que ¿por qué? Es que yo no tengo paciencia. Sí lo tenemos, hermanos. Nada más que hay que saber utilizarlo. Ya nos lo dio, ya viene el paquetito completo, hermanos, ya está. ¿Verdad? Y sé que no es fácil, hermanos, sé que no es fácil. Si fuera fácil, hermanos, pues, ¿cuántos estaríamos aquí? Yo pienso que a veces no habría necesidad, ¿verdad, hermanos, de compartir la palabra? Todos obedecieran. Todos obedecieran. Por eso Dios nos dice muchas veces, esfuérzate y sé. ¿Verdad que lo sabemos, hermanos? Esfuérzate y sé valiente. Por eso el punto número 3, hermanos, sé valiente. Sé valiente, hermano o hermana que nos escuchas, que nos estás viendo. Primera de Crónicas 12, del 1 al 2. Primera de Crónicas 12, del 1 al 2 dice así: estos son los que vinieron a David en Siglag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Quiero leer unos conceptos, hermanos, de valiente. Valiente quiere decir poderoso, diestro, eficaz, fuerte, gigante, vigoroso, esforzado. Otra palabra que quiero que ustedes vean es valor. Connota al esfuerzo y poder. Tenemos que esforzarnos, hermanos.
esforzarnos. La valentía, decisión y trabajo. Decisión, hermanos, y trabajo. Manifestación extrema de valor. Manifestación extrema de valor para afrontar, resistir, desafiar y hacer cara para salir al encuentro al peligro, hermanos. Yo sé que hablando espiritualmente, hermanos, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad, hermanos? Es lo más fácil. Porque si pudiéramos ver, hermanos, al malo ahí, ¿verdad? Al diablo que viene, yo no le voy a hacer caso. La lucha es espiritual, hermanos. Contra esas acechanzas del enemigo. Por eso es que Dios nos dice, hermanos, que debemos de tener cuidado, debemos de agarrarnos de la Biblia, que es nuestra espada. Y ya viene ahí en Efesios, si no me equivoco, ¿verdad? Donde habla acerca de todo el equipo que necesitamos nosotros. Debemos de estar cubierto nuestra cabeza y nuestro corazón con la coraza, ¿verdad, hermanos? La armadura. No dejar que entren los malos pensamientos para nosotros poder seguir. Debemos de ver lo que caracterizó, hermanos, a estos valientes para así nosotros buscar esas características y ser grandes valientes para nuestro Señor. Ellos llegaron a ser hombres de renombre por lo que hicieron por un reino de Israel. Ellos pelearon con espada y ejército, pero nosotros vamos a pelear con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús y al lado de nuestro Padre Celestial, hermanos. Por eso yo les digo, no podemos, esto no es como que es fácil, hermanos, que alguien venga, pues sí, pues aquí me aviento una lucha, ¿verdad? No, hermanos, lo espiritual no lo podemos ver. Vamos a ver sus características, hermanos, como personas. Primera de Crónicas 12:8, perdón. Primera de Crónicas 12:8. Dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves, o sea, eran lanzas. Su rostro era como de rostro de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, comprendemos, la distancia no se ve, hermanos. Si me dicen que vaya hasta Citlala, en este caso, donde nosotros estamos allá, no lo van a sentir, hermanos. Vamos a estar ligeros. Ya cuando veamos, nada más es tomar la decisión, sí vamos, y ya cuando vean, ya van a estar allá. Y cuando regresen, vas a decir, híjole, todo eso hicimos, fuimos y regresamos. Y se va a sentir un gozo, hermano, hermana, alegría. Y esas son las bendiciones de Dios, hermanos. Sus características como personas, hermanos, se identificaban con David, por eso se fueron con él. Nosotros, hermanos, con Cristo Jesús nos debemos de identificar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso a veces pensamos que no nos estamos identificando. Él piensa de otra manera y nosotros pensamos de otra. Por eso no obedecemos. Eran fuertes, hermanos. Ellos eran fuertes. Nosotros también lo somos. Recibimos poder. Somos valientes también, hermanos. Dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hermanos. Si Dios es amor, también nosotros debemos de ser amor. Si Él es valiente, también nosotros somos valientes. Entrenados para la guerra, sabían usar las armas que tenían y siempre estaban listos para servir, hermanos. Estaban prestos, diestros también, con escudo, se sabían defender con lanzas, sabían atacar a larga distancia y espada, atacar a corta distancia, hermanos. Estos hombres, estos peores hombres que llegaron a David y que después fueron útiles, también sus rostros de leones, y les miraban el valor que infundía temor a los enemigos, hermanos. Se veían, ¿verdad? Yo me acuerdo, hermanos, cuando era
soldado, ya mi rostro era así como que ya, híjole, este sí hay que tenerle miedo. Ya cuando llego a los pies de Cristo, dice que Él nos da un rostro sonriente, ¿verdad, hermanos? De alegría. Cambia el semblante, la manera de pensar. En aquellos hombres era necesario que fueran así para que infundieran temor. En nosotros no, hermanos, en nosotros debemos de dar amor para que ellos vengan. La mayoría de la gente, hermanos, ¿qué es lo que busca? Amor. La mayoría de la gente busca y quiere llegar a las iglesias porque pues saben que ahí alguien les va a dar ese abrazo, hermanos. Y a veces nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Ligeros como gacelas, eran gente siempre dispuesta, no esperaban que se les diera, que les dijeran qué hacer, hermanos. Y así debemos de llegar nosotros, hermanos. Que cuando nos digan vamos a ir a evangelizar, uno ya sabe que debe de sacar folletos, ya sabe que debe de estar preparando las cosas, si es que está el vehículo debe de tenerlo en perfectas condiciones, no sé, todo lo que se necesita. Porque a veces, hermanos, es necesario que uno, oye hermano Francisco, ve por los folletos. Ah, sí, está bien. Hasta que nos dicen, hermanos. Ya sabemos las cosas que tenemos que hacer. Así es como ellos eran. Vamos a ver otras como servidores, hermanos. En Primera de Crónicas 12:24 dice, de los hijos de Judá que traían escudo y lanzas, 6,800 listos para la guerra. Eran entonces hombres equipados para la guerra. Eran útiles, no inútiles. Primera de Crónicas 12:30. De los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. Tenían popularidad, hermanos, de guerreros. Se ganaron el respeto peleando. ¿Cómo nos deben de conocer a nosotros, hermanos? Ah, ese hermano es bueno para evangelizar. Esa hermana, híjole, se le atraviesa a alguien y le comparte el folleto. Y ahí está. No pierde la oportunidad de ese hermano. Así es como nos deben de conocer a cada uno de nosotros. 12:32, hermanos, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran sabios en el servicio, se preparaban, hermanos. Por eso decimos nosotros, aquí, hermanos, nos tenemos que preparar. Aquí, hermanos, es donde nosotros vamos a recibir esa capacitación. 12:33, de Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Sin doblez de corazón, hermanos, podrían mantener el orden, eran sujetos y obedientes, no tenían doblez de corazón, no eran hipócritas y eran fieles, hermanos. Y otro punto, eran diestros en todo. A veces pensamos nosotros, hermanos, que sé que para ser un diestro en algo, hermanos, dice que tenemos que hacer más de 1,000 repeticiones. Es que no sé evangelizar, pues vete 1,000 veces a evangelizar para que te hagas diestro, hermano. Para que sepas usar tu boca. Para que sepas la Biblia y en lo que te está hablando la persona, ¿verdad? Es que yo tengo, sí, mira, aquí dice en tal pasaje que pues nosotros debemos de amar, ¿verdad? A la esposa, si es que hay problemas familiares, al esposo. Es que hermano, yo fumo, o es que, pues aquí dice que somos cuerpo del Espíritu Santo, hermanos. Ya no debe de haber nada. Es que bebo, hermanos, aquí también dice, hermanos, no a los borrachos, ¿verdad? A los malicientes y cosas, hermanos, que nosotros podamos para hacernos diestros. Pero si ni siquiera intentamos, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos, si ni siquiera lo intentamos? Yo a veces digo, somos el hombre del mañana. No porque vamos a hacer los que nosotros estamos. Es que mañana leo mi Biblia. Es que mañana, pues empezamos.
Y llega el mañana y otra vez el mañana. Y no se acaba, por eso digo, somos el hombre del mañana, hermano. Como conclusión, hermanos, ya estoy por terminar. Me habían dicho que podía hacer 3 horas, pero bueno, mejor me apuro, ¿verdad? Dice, vamos a Joel 3:9, hermanos. Joel 3:9. Dice así, la palabra de Dios. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, hermanos, porque sé que hay valientes, sé que sí los hay. Despertar a los valientes, hacer quien se vengan todos los hombres de guerra, hermanos. Porque si nos vamos a la Biblia, hermanos, somos soldados de Jesús. Somos del ejército, hermanos, de Jehová de los ejércitos. Ya nos convertimos en esos soldados, dice el 10, forjar espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, soy fuerte. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Cuando nosotros decimos que somos débiles es porque somos fuertes, porque ya llegamos a Dios, porque ya le dijimos a Dios, Señor, no puedo yo no puedo solo. Y ya te arrodillaste ante Él para decirle, Señor, solamente contigo puedo hacer las cosas. Contigo puedo salir adelante, contigo puedo hacer las cosas que tú me pides dentro de la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Yo les digo, hermanos, debemos de tomar nuestro lugar en la batalla. Porque la guerra está. La batalla es día tras día, hermanos. A lo mejor hoy le fallamos y hoy en la noche vamos a llegar a los pies de Dios y decirle, Señor, hoy te fallé, hoy perdí esta batalla. Pero la guerra continúa, hermanos. Esto sigue todavía adelante. La batalla contra el pecado, la batalla contra rescatar a los perdidos, la batalla contra el enemigo, ¿verdad? Porque Dios nos dice que debemos de santificarnos. Yo sé que el día que lleguemos a la plenitud del varón perfecto es cuando ya estemos con Él. Mientras vamos a batallar y vamos a perder tal vez la batalla algunos días, hermanos, pero debemos de seguir adelante. Debemos de seguir nosotros avanzando. Y me gusta, hermanos, vamos a Éxodo 17. Éxodo 17. Voy a leer desde el versículo 8 hasta el 13. Fíjense, hermanos, aquí hay 3 puntos importantes. Dice Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogemos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, fíjense, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur, y subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, hermanos, sostenían sus manos, y uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza
hasta que se puso el sol. Y dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí hay tres tipos de personajes, hermanos. Uno, los líderes. Dice el versículo 9, ¿verdad? Y dijo Moisés a Josué, escogemos varones y sal a pelear a Amalec. Moisés, tipo de un líder que ya fue preparado, tiene experiencia y ha sido obediente y está al frente organizando desde el cuartel general, hermanos, desde aquí. O a veces, hermanos, también él está yendo hasta el lugar donde están, al mismo campo en diferentes formas, y ese es el pastor, hermanos. Sé que hay gente que nos está viendo que algún día va a ser este tipo, pero mientras ya tenemos a uno que está aquí moviendo, hermanos, a hermanos, preparándonos. Por eso dijo Moisés a Josué, ¿verdad? Moisés. El otro tipo, hermanos, son los que ya están en el campo. Y estoy hablando de Josué. El versículo 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec. Verso 13 de lo que estamos leyendo. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En este tipo de hombre, hermanos, Josué es un tipo de aquellos que ya están fuera, hermanos. Igual, preparados, obedientes, pero en el campo. Tal vez los misioneros, tal vez los evangelistas, o tal vez los que ya tienen un ministerio, hermanos, ahí, que ya están saliendo fuera, que ya dieron ese paso, hermanos, que salieron de la barca. El otro tipo, hermanos, de los que apoyan. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella Aarón. ¿Y quién, hermanos? Hur. Sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, hermanos. En este tipo de hombres, hermanos, de Aarón y Hur, son aquellos, hermanos, que están apoyando al pastor, que están apoyando al que está aquí al frente, ¿sí? Que ya tomaron una decisión, hermanos, que no son nada más de los que están escuchando, hermanos, sino de los que están apoyando. Aquí, hermanos, en esta construcción hay columnas que sostienen la planta de arriba, ¿verdad? Esas columnas, hermanos, que están en diferentes lugares, son esos hermanos que ya tomaron la decisión de decir, sí, Señor, yo voy a apoyar al pastor para sostener a la congregación, hermanos, para que cuando el otro ya diga, sí, Señor, yo también quiero apoyar, se unan y sean más. Esos hombres que les dieron una oportunidad tomaron la decisión, hermanos. Por eso decimos nosotros, yo, hermanos, siendo un peor hombre, tomando la decisión de servirle a nuestro Señor Jesucristo. Yo, hermanos, diciéndole a Dios, transfórmame, Dios, cámbiame para poder trabajar, dejando ese trabajo secular por servirle a Dios de tiempo completo, hermanos. Ustedes lo pueden hacer, hermanos. Hoy es momento, hermanos, de que nosotros tomemos nuestro lugar. Seamos como Aarón y Hur, seamos como Josué, ya en el campo de batalla, saliendo fuera, o tal vez como nuestro pastor, ¿verdad? Que ya está aquí liderando, que ya está organizando, que está haciendo los movimientos. Ustedes, hermanos, pueden tomar esa decisión. ¿Qué lugar quieren tomar? Ya hablamos de hombres, pero hombres y mujeres, ¿verdad? Dentro de la Biblia hay hombres y mujeres que obedecieron a Dios. Hombres y mujeres que dijeron, sí, Señor, ya lo comprendí. Reconozco, Señor, de dónde me sacaste.
y que no estoy en ese lugar y que tomando la decisión de querer obedecer como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Sí, hermanos, pues que Dios les bendiga y pues le dejo el tiempo al pastor.